Dios les bendiga, amados del Señor, hermanos y amigos. Para mí, como siempre, les digo grato placer compartir la palabra de Dios con ustedes. En este día, en esta hora, vamos a tratar un tema bastante interesante. Se trata de asuntos relativos al matrimonio. Vamos a estar mirando, ¿verdad?, cómo se está manejando el matrimonio en el día de hoy, cómo las familias están actuando en contra de lo que dice la Escritura. Y vamos a estar exhortando, ¿verdad?, para ver cómo los matrimonios se adaptan a las Escrituras. Vamos a estar basándonos en las instrucciones que da el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Un tema bastante escabroso, un tema bastante complicado para los que no tienen a Dios y para los que tienen a Dios también, para los que quieren seguir la doctrina de Cristo. Les recuerdo que Jesucristo fue enfático, ¿verdad?, en el tema del matrimonio, en lo que tiene que ver con la unidad hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Jesucristo doctrinalmente no admitía el divorcio y eso lo demostró en su condición de Padre Creador cuando creó al hombre, ¿verdad?, que le puso la mujer a su lado, la sacó de su costilla y también fue hasta que la muerte los separe. El Señor no puso condiciones de separación cuando creó al hombre. Fue el hombre el que empezó a exigir tratar a la mujer como un objeto y a divorciarse cuando quisiera, a dejarla por cualquier motivo. Pero Dios no ordenó ni admitió que el hombre deje a su mujer bajo ninguna circunstancia, ni que la mujer deje al hombre. Sin embargo, la sociedad fue cambiando y ha ido adoptando separaciones por diversas causas, pero la doctrina de Cristo es hasta que la muerte nos separe. Es así y así debemos considerarlo y admitirlo. Voy a estar leyendo algunos versículos de la Biblia para ilustrar, ¿verdad?, para tener el fundamento sobre el cual vamos a estar hablando en esta hora. En 1 Corintios capítulo 7, 1 al 3, 7 al 11, 25, 26, 32 al 35 y 39. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone su mujer. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer.
Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del marido, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Bendita sea la palabra de Dios. Bien, mis amados, parece que en Corintio, otro problema. Hemos visto que la iglesia de Corintio tenía muchos problemas, pero eso se debía básicamente a la situación social que vivía esa ciudad, pues era una ciudad integrada por gente muy pagana. El paganismo estaba muy sentado en esa sociedad y era una sociedad que cambiaba mucho de personas, una sociedad dedicada al comercio. Venían, entraban gente hoy, lo que entraban hoy no amanecían, lo que amanecían de ayer se iban. O sea, era una sociedad terrible y era caracterizada por la corrupción, Corintio, por la inmoralidad. Así como está el mundo de hoy, es comparable lo que era Corintio. Vemos que el contexto aquí no hay problema de homosexualidad, de matrimonio entre hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ese problema parece que no había en la iglesia. Sin embargo, habían algunas situaciones, porque el apóstol Pablo está respondiendo a una carta, porque él empieza diciendo: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno sería el hombre no tocar mujer. ¿Qué era lo que pasaba? Que parece que había ya, se querían meter doctrina en la iglesia de que el hombre no debía casarse, para que se dedicara al Señor. Esto forma parte del fundamento de una religión muy poderosa que no permite que los hombres se casen. Pero vemos que aquí el hecho de tú dedicarte a la obra del Señor no te impide que tú te cases. Todo lo contrario, el apóstol dice que para estar quemándote, o sea, para estar fornicando, para estar pecando, para estar actuando inmoralmente, que mejor es que te cases. ¿Qué pasaba en ese tiempo de persecución de la iglesia? Si una persona estaba soltera, se le facilitaba salir huyendo, ¿verdad? En medio de una persecución de los cristianos, cosa que no está ocurriendo por lo menos en Occidente en este tiempo. Pero en ese tiempo había persecución. Si tú estabas casado con dos muchachos, una cosa de esa, y tú estabas dedicado a la obra del Señor, a ti se te dificultaba salir huyendo. Entonces lo más probable es que antes de tiempo te convirtieras en un mártir, te mataran porque tú estabas apegado, ¿verdad? A la esposa, a la familia, y eso te dificultaba. Ahora bien, hay un tema de moralidad, ¿verdad? La palabra solamente admite las relaciones sexuales dentro del matrimonio, es que son santas. Cuando las relaciones sexuales se ejecutan, se ejercen fuera del matrimonio, cuando se practican entre personas que no tienen una relación matrimonial aprobada por Dios y por la iglesia, entonces se está cometiendo fornicación. En el caso de que sean solteros, con un soltero, o adulterio en el caso de que sea con alguien casado. Entonces él le da consejo a los solteros y a las viudas. Le dice: mire, es mejor que se queden como yo. Pero era en ese sentido, no era que les prohibía casarse. O sea, yo no soy casado, decía él, yo vivo solo, yo estoy en el ministerio y yo puedo agradar a Dios con mayor presteza, con mayor cantidad de tiempo. Yo puedo, pero él vivía solo. Entonces los que estaban solos, él le decía:
a ustedes les conviene quedarse como yo si quieren, ¿verdad? Servirle a Dios de una mejor manera. Ahora bien, si usted va a estar quemándose, mejor cásese. Entonces él decía, le daba ese consejo tanto a los solteros, que ya estaban en edad de casarse, como a las viudas. Pero hay algo aquí bastante interesante, y es que parece que también le preguntan con relación a las doncellas si tenían que casarse o no. O sea, la señorita le dice, no, claro, si usted quiere casarse, cásese. Casarse es bueno, vivir en armonía en un matrimonio, eso es excelente. Pero si usted no quiere casarse por amor a Dios, y usted entiende que usted puede servirle a Dios sin estar casado, excelente también. Entonces ahí viene lo que se caracteriza o se identifica como un don, lo que eran los eunucos, o sea, los célibes. Si tú puedes estar abstemio, no tener deseos sexuales, gloria a Dios, más tiempo le dedica al Señor. Pero esto no es una obligación, y nunca la palabra en ningún texto ordena que el que se vaya a dedicar a Dios no se case. Pablo fue bastante claro en eso, pero ante la situación de inmoralidad que había en Corintio, ¿verdad? Y la influencia que tenía esa sociedad en la iglesia, Pablo quería que la iglesia estuviera limpia, que el cuerpo de Cristo no estuviera contaminado. Y vemos claramente que los cristianos deben matrimoniarse, deben casarse para evitar estar cometiendo actos de fornicación o de adulterio. La perspectiva bíblica sobre las relaciones sexuales son muy claras, son bastante claras. Desde siempre ha habido como un tabú, pero es la gente, no es la Biblia. La Biblia habla claramente de cómo el hombre debe entregarse a su mujer, y la mujer debe cumplir con su deber conyugal. No puede el hombre decir, no, porque ahora yo voy a orar, espérate, no, déjame tranquilo, no, ni la mujer, no, espérate, que ahora me duele la cabeza, que siempre, no. La Biblia habla claramente de que para evitar, ¿verdad?, que sean tentados fuera del matrimonio, que cuando aparezca ese deseo, ¿verdad?, así fisiológico de intimidar, que ambos estén dispuestos para evitar problemas posteriores. Porque la mujer se le niega al hombre, y el hombre sale a la calle, y cuando viene a ver se le ofrecen mejores ofertas, y usted no quiere que el hombre ande buscando ofertas por ahí. Se le ofrecen a los cristianos y a los no cristianos. Los cristianos, lo que pasa es que hacemos el esfuerzo de no caer en la tentación, pero el hombre que no conoce a Dios, eso lo ve como un privilegio, ¿verdad? Entonces tenemos que estar claros en que la mujer no se le debe negar al marido, ni el marido a la mujer, salvo, aconseja Pablo, de que estén de acuerdo en estar fuera de la intimidad para dedicarse algún tiempo a la oración. Pero dice que no debe ser mucho tiempo, no debe ser mucho tiempo. Sin embargo, yo digo que debe ser el tiempo que ustedes estén de acuerdo, en el tiempo que usted y su esposa estén de acuerdo en mantenerse en oración por algún propósito, por alguna actividad, pero ponerse de acuerdo, no que uno esté orando y el otro no esté en eso. Para que el matrimonio funcione, los esposos deben estar de acuerdo en todo, en todo. Entonces, Pablo sabía de la influencia que tenían los gnósticos en la primera iglesia. Los gnósticos eran unos cristianos, ¿verdad?, seguidores de Cristo, pero que tenían un criterio errado respecto a la espiritualidad. Ellos decían que todo lo espiritual era bueno y que todo lo físico era malo. Entonces ellos entendían que no había problema en usted tener sexo con cualquiera, ¿verdad? Eso no había problema, porque eso no dañaba lo espiritual. Entonces es un error, ¿verdad? Esa creencia de que todo el cuerpo físico es malo. No, el cuerpo físico no es malo. La palabra dice que todo lo que Dios lo hizo bueno en gran
manera. Ahora bien, el hombre de Dios, la mujer de Dios, que cree, ¿verdad? Y que quiere servirle a Dios, tiene que saber que todo me es lícito, mas todo no todo me conviene, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, el sexo es bueno dentro del matrimonio, que ya su mujer está medio viejita, cansadita, y usted tiene deseo y ella no, busque la forma, dele amor a esa mujer para que usted pueda ser satisfecho. El amor todo lo puede el amor. Cuando el amor está, las cosas se facilitan. Ahora, si no hay amor, si usted viene privando de malón y que mira, que quiero esto, no. En Dios las cosas tienen que ser suaves, mi amado. Tienen que ser, usted dice en la Escritura en Efesios 6 que debe tratar a la mujer como vaso frágil, como imagínese esos vasos finitos que usted no lo puede dejar caer, que si se voltean o se ruedan, usted sabe que se puede romper. Entonces, eso es respecto a las relaciones, ¿verdad? No solamente las relaciones íntimas, sino en las relaciones diarias de conversación. Usted debe tratar de no molestar, de no fastidiar a su esposa. Lo mismo la esposa debe tratar a su esposo con amor, con cariño, que todo lo que haga sea para que él se sienta bien y básicamente con respeto. La mujer debe respetar a su marido y considerarlo cabeza del hogar, ¿verdad? Y como así Jesucristo es cabeza de la iglesia. Entonces, en ese tiempo había mucha prostitución en la ciudad de Corinto, mucha prostitución, mucha perversidad y muchas religiones paganas que incluso tenían templos dedicados a diosas como Afrodita, la diosa del amor, de la mitología griega, y usaban los templos incluso para prostitución. Eran templos que eran lugares donde habían muchísimas prostitutas, que los hombres iban y veían eso como un rito. El sexo era depravado, era como un rito para los dioses. En cambio, en nuestra creencia, el sexo es algo que tiene cierta conducta, debe estar regido por cierta conducta, ¿verdad? No debe ser algo depravado ni hacerlo con quien te quiera. Debe tener sus límites, ¿verdad? Entonces, Pablo advirtió que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecaminosas y la tentación para que usted caiga en las relaciones sexuales fuera del matrimonio estarán ahí permanentemente. Aunque usted sea un viejito, si usted tiene unos chelitos, va a encontrar hasta jovencitas que le dicen ahora de que chapeadora. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado para no caer en una tentación de esa que luego se enrede de manera que no pueda salir y que cuando salga todo agolpeado moralmente. Que eso Dios no quiere que nosotros seamos avergonzados, pero tenemos que vencer las tentaciones. No se debe ver tampoco la sexualidad como algo malo. Es bueno siempre y cuando se haga en la voluntad del Señor. En la sociedad de hoy ve el sexo como algo para autosatisfacerse. Entonces, en las cosas de Dios, no es la autosatisfacción, es la satisfacción común de ambas partes. Cuando usted entra en una relación sexual con su esposa, con su esposo, la idea es que ambos se edifiquen emocionalmente y renoven, ¿verdad?, ese deseo el uno por el otro. Es una manifestación máxima del amor entre las personas. Y eso debe profundizar aún más las relaciones, siempre. Ese punto de intimidad debe hacerse de manera que ambos se recuerden que es hasta que la muerte los separe, y disfrutarlo al máximo, reconociendo y sabiendo que llegará un tiempo que vendrán los tiempos malos.
que ya no habrá eso, que se verán, pero no puedo, ¿y qué es lo que me pasa? Bueno, pero gloria a Dios, haga otra cosa, busquen otra cosa. A mí me dio mucha pena de un hermano que me consultó sobre qué hacía, porque él tenía sus deseos, hermano, y entonces él se metía buscando, pero la mujer no estaba en eso. Y entonces cuando lo hacía era algo grosero, que ella se presentaba como algo que no. Y entonces el pobre hermano, yo tuve que orar mucho por él para que el Señor le quitara, ¿verdad? Ese deseo, para que él se pudiera santificar. Porque cuando tú quieres algo que lo que te trae un problema, es mejor tú dejar de quererlo y que desaparezca. Y yo no sé cómo era, pero me dio mucha esperanza, porque el amigo tiene más de 70 años y él con una desesperación me decía, que digo, bueno, gloria a Dios, qué hombre este, ¿verdad? Pero Dios sabe todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que aprender a retirarnos, mis amados, retirarnos. A veces nos quedan una fuercecita, nos quedan algunos tiros en la recámara todavía, teniendo cierta edad, y lo que queremos es estar tirándolo en la calle, privando de jóvenes. Entonces, Dios no quiere que hagamos eso. Dios quiere que si tenemos una fuercecita, se la dedicamos a nuestras esposas que ya quizás ya cuando a veces tienen cierta edad no están mucho en eso, pero un día se motivan. Entonces usted debe, ¿verdad?, complacer esa motivación, y usted verá que lo van a ver, lo van a ver como que usted es una gran cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados, el pecado a lo que hace es que avergüenza a las personas, y más si son cristianos. El que no es cristiano quizás no tiene mucho complejo de culpa, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos, mire, se nos dificulta hacer cualquier cosa, y si caemos en algo, mire, queremos morirnos porque nos sentimos alejados de Dios, así como Adán y Eva tuvieron que esconderse cuando pecaron, tuvieron que esconderse porque no resistían a Dios. Entonces Dios siempre está buscándonos a nosotros. Esa es la gracia de Dios, que a pesar de que nosotros somos pecadores, el Señor siempre trata de perdonarnos, de buscarnos. Él fue a buscarlo al jardín del Edén, sabía que estaban escondidos, y los buscó para perdonarlos. Le dio su castigo, sí, cada vez que cometemos falta, quizás no nos vamos al infierno de una vez, pero sí, las consecuencias de esa falta en este mundo tenemos que pagarlas. El Señor ha creado leyes que Él mismo no viola. En Dios no hay favoritismo, en Dios las cosas son como son. Si usted peca, olvídese que las consecuencias van a venir. El resultado, las consecuencias de ese pecado van a venir sobre su vida. Entonces, lo mejor es tratar de no pecar. Hay algo, mis amados, que quiero resaltar, y es el hecho de que hay mujeres, básicamente, el hombre casi no usa esto, pero hay mujeres que usan el sexo, su cuerpo, dentro del matrimonio, y mujeres cristianas que usan el sexo como un arma de retaliación. Eso es malo, eso es un pecado terrible. Por ejemplo, si quieren algo, mira, yo quiero que me dé un dinerito para tal cosa. Mientras el hombre no le da ese dinerito, el hombre puede venir desesperado, y ella va a buscar la forma de mantenerlo a raya. Eso es malo, mis amadas, porque está pecando en el sentido de que está violentando la palabra, porque el apóstol dice, inspirado siempre por el Espíritu Santo, que no debemos negarnos. Entonces, si nos negamos, estamos cometiendo pecado, porque estamos violando la palabra. Entonces, por eso dice que no se nieguen uno al otro, a menos que sea, ¿verdad?, como lo dijimos ahorita, para una dedicación a la oración. Pero eso, usando el sexo, su cuerpo, como una estrategia para conseguir cosas, eso, mire, tenga mucho cuidado, porque cuando viene a ver, lo que usted cree
que es su alma, ¿verdad? Si usted está afectando a su marido, lo está angustiando con esa alma, cuando viene a ver, esa alma se le va a dañar y usted no va a salir de los médicos buscando cura para ver qué es lo que le pasa. Tenga mucho cuidado que Dios, mis amados, es celoso con sus hijos, es celoso. Y esta satisfacción, ¿verdad?, que Dios le ha dado al hombre y a la mujer de las relaciones sexuales, es como un premio, es como algo, te pasaste el día trabajando, tienes derecho a descansar y a tener un tiempo de satisfacción, de algo maravilloso. Así que yo veo el sexo como una paga maravillosa que Dios nos da para nuestro cuerpo, para nuestra alma, de sentirnos bien en medio de las situaciones que hay en este mundo, en medio del trabajo. Eso es algo maravilloso. Pero siempre le digo, es maravilloso y es bueno dentro del matrimonio. Cuando usted lo hace fuera del matrimonio, lo que le trae es problemas. El que anda brincando por ahí, el que tiene una relación así con alguien que no es de su matrimonio, cuando llega a la casa tiene que estar metiéndole números raros al celular, bloqueando, porque nadie debe ver lo que hay ahí, porque se meten unos mensajes, unas llamadas que son pecaminosos, que son problemáticos. Entonces, mire, hermano, lo mejor es cuando usted llega a su casa, que usted tire ese celular donde quiera, que no importa lo que vean. Y si algún recuerdo viene por ahí de alguien, ¿verdad?, que vino y se inspiró y le mandó unos besos, que yo qué, cuando su esposa lo ve, sabe que eso es un disparate, que no hay problema, ¿verdad? Entonces, eso es lo ideal. Usted no tiene problema, usted no tiene estrés. Ese estrés es el que mata, el que enferma. El pecado enferma, mis amados. El pecado te debilita. Es una cosa terrible, mis amados. Entonces, debemos estar siempre pendientes de obedecer la palabra en ese sentido, de no negarnos a la esposa ni al esposo. El apóstol hace hincapié en el tema de los solteros, porque él sabe la lucha que tienen los solteros de sus deseos, ¿verdad? Cuando le vienen esos deseos, tiene que, para contrarrestarlo, tiene que dedicarse mucho a la oración, tiene que castigar su cuerpo en el sentido no de maltratarse, sino de dedicarle tiempo a la oración y al ayuno, ¿verdad? Y leer mucho la palabra para tener los criterios bien claros sobre la posición que tiene la palabra sobre este tema tan importante. Dios creó la familia, creó el matrimonio como la primera institución de la sociedad. Lamentablemente, las personas se han encargado de destruir esa sociedad del matrimonio. Actualmente yo pienso que estadísticamente se divorcian más que los que se casan. Y hay gente que se casa pero no sabe por qué lo hace. Entonces a los 3 meses, a los 2 años ya se desbaratan cada cual por su lado. La Biblia, mi amado, no manda que nos casemos para que nos separemos. Es hasta que la muerte nos separe. Por eso los jóvenes deben fijarse muy bien cuando están tratando de tomar la decisión de casarse. Deben evaluar muy bien la persona con quien van a juntarse. Deben recordarse que es para toda la vida que van a estar con esa persona y por lo tanto deben tratar de, antes de casarse, conocerse bien y evitar, ¿verdad?, que queden cosas ocultas, en el sentido de si a ti te gusta algo o no te gusta, decirlo con tiempo para ver qué cosas se pueden cambiar y cuáles pueden quedarse así, porque es difícil que dos personas que nacieron en diferentes lugares, en diferentes hogares, tengan las mismas costumbres. Ahora, la costumbre que debe ser común es la obediencia a Dios. Nosotros tenemos que, amando a nuestras esposas, las esposas amando a los esposos,
primeramente lo que tienen que tener el amor de Dios. El amor de Dios es lo que va a dar paz, es lo que va a ayudarnos a aprender a soportar y ayudarnos a entender que el matrimonio es una bendición y que el divorcio es un problema entre personas jóvenes, pero el divorcio entre personas de cierta edad es una tragedia, mis amados. Es algo terrible que yo no se lo deseo a nadie. A nadie le deseo que se case y que luego se divorcie. ¿Por qué? Porque es demasiado fuerte lo que ocurre cuando hay hijos. Eso es algo terrible. Pero las parejas deben tener pendiente que para evitar el matrimonio deben estar renovándolo constantemente, en el sentido de que usted no puede convertir el matrimonio en una monotonía. El matrimonio debe ser una sociedad en la que ambas partes deben tratar siempre de buscar beneficios comunes, ¿verdad? Como una sociedad es una empresa, en términos espirituales y en términos de satisfacciones emocionales, siempre buscar que los beneficios sean comunes para ambas partes. Una de las causas principales que rompe con los matrimonios son las finanzas, la infidelidad, la sensación de distanciamiento. Con la mujer, mira, amado, siempre hay que hablar. La mujer siempre tiene que hablar con el hombre, porque si usted se deja de hablar, si se rompe la comunicación, llega un momento en que como que se sienten lejos, como que no se necesitan uno al otro. A veces la esposa mía y yo empezamos a hablar de noche cuando nos acostamos y duramos tiempo ahí hablando de muchísimas cosas. Y se ve como una terapia. Cuando viene a ver, nos quedamos dormidos conversando de cosas, a veces de los hijos, a veces de situaciones, y a veces hasta haciendo chistes uno con otro. Yo le digo a ella, a Betania, que ella tiene que pagarme a mí, porque yo le hago muchos chistes y ella se ríe. Entonces, es un gozo, ¿verdad? Que usted pueda hacer reír a su esposa, o que usted pueda hacer reír a su esposo. Eso es una bendición de Dios. Entonces, los problemas económicos muchas veces, casi siempre la mujer es la que no lo soporta y la que explota por ahí, cuando no hay forma de suplir las necesidades en el tiempo, ¿verdad? Y para evitar que esos problemas económicos te lleven a la derrota matrimonial, debe hacer conciencia de que el Señor Jesús nos manda que nos baste comida y vestido, que todas las demás cosas vienen por añadidura, que busquemos el reino de Dios y su justicia. Cuando dice que todas las cosas vendrán por añadidura, se refiere a eso, a la comida y al vestido, que es nuestra necesidad. Entonces Él se encarga de darnos casa, darnos carro. Todas esas cosas son extras. Lo básico es la comida y el vestido. Eso es lo que Dios nos da como añadidura. A eso es que debemos aspirar los cristianos. Y Dios se encarga de darnos cualquier cosa para bendecir a otro y para bendecir nuestra familia. Entonces debemos tener conciencia, ¿verdad?, de que los problemas económicos pueden llegar en cualquier momento y tenemos que enfrentarlos con la sabiduría de Dios, con el entendimiento de que lo que el Señor nos promete a nosotros no son riquezas, no son cosas superfluas, extras, sino que estemos vestidos y que tengamos comida. Ni siquiera casa nos ofrece el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, lo que tenemos es que entrenarnos para salir a predicar la palabra. Eso casi nadie lo entiende ni lo quiere entender. Entonces, nosotros nos establecemos en lugares, en nuestras casas y esas cosas, y nos olvidamos de que el Señor, cuando nos llama, automáticamente nos manda a predicar su palabra y a vivir prácticamente de casa en casa. Entonces, tenemos que tener un amor incondicional, pero una dedicación de ese amor
para honrar al Señor. Debemos honrar al Señor con nuestra conducta, con nuestro amor hacia nuestra esposa o los esposos, la mujer, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Corintios tenía muchos problemas, muchos cristianos con muchos problemas. Asimismo, en la iglesia de hoy hay muchos cristianos con muchos problemas, muchos pastores que no encuentran qué hacer porque hay hermanos que ya se cansaron de la hermana, que ya la ven medio viejita y quieren divorciarse porque están un poquito duros. No saben que a ellos también les va a llegar su situación, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos que queremos llegar al cielo, debemos tratar de mantenernos en el matrimonio que el Señor nos dio, en el matrimonio con la muchacha de nuestra juventud. Si por situaciones, ¿verdad? Tuvimos fuera del evangelio, tuvimos separaciones, tuvimos todas esas cosas, aquí todas son hechas nuevas. Cuando estamos en el evangelio, si ya vinimos con la del mundo, gloria a Dios, ella se convirtió, gloria a Dios. Ahora bien, hay un tema, y es que cuando las personas son cristianas, cuando el matrimonio es dentro de la iglesia, hay pocos problemas. Sin embargo, puede venir la tentación, ¿verdad? O la resistencia de una de las partes a estar juntos. Entonces, la palabra dice claramente que si se va, ¿verdad? Usted lo deja, pero no puede casarse usted con otro o con otra, igual la mujer. Entonces, eso es si son cristianos. Ahora bien, si usted se convirtió a Jesucristo y usted hay una persona que fue su marido o es su comparte, ¿verdad? Son concubinos, procuren casarse. De lo contrario, si la persona que no es cristiana decide dejarlo a usted, bueno, usted no tiene otra cosa que hacer. Ahora bien, si esa persona no le está planteando dejarle a usted por ninguna razón, entonces usted debe apegarse a esa persona y con la conducta suya tratar de traerlo a los caminos del Señor. Dice la Escritura que el hombre que no es cristiano se santifica con la mujer que está santificada en términos carnales y en términos espirituales también. Entonces la mujer tiene que quedarse tranquila, ¿verdad? Pero dice que si se deja, debe tratar de reconciliarse con su marido, en el caso de las casadas en el evangelio. En este caso, si el hombre se va, la mujer queda libre, ¿verdad? La mujer que no es casada, que viene del mundo. Y el que quiere casarse, debe casarse en el Señor. No debe andar buscando personas que están en el mundo. Aunque los que estén en la iglesia o las que están en la iglesia no son totalmente de su agrado, ¿verdad? Porque no califican en términos de lo que usted aspira en el sentido de su vista y esas cosas. Es bueno que le dedique tiempo a la oración para que sea el Señor quien le ponga el amor que usted necesita para ver lo feo bonito, porque es una cuestión de percepción. Y el Señor, la que está gordita, si el Señor tú tenías cierto criterio y que no, que la gorda no, cuando viene a ver el Señor te pone que te encantan las gorditas. Si no eres flaquita, que no, tú no quieres saber de flaca. Si el Señor quiere, te va a poner que te encanten las flaquitas, porque es una cuestión de que el Señor quiere que su iglesia sea feliz, y cuando tú te vas a buscar por fuera, tú lo que va a traer es un problema a la iglesia y un problema para ti. En la práctica siempre ha ocurrido así, que cuando una persona busca, si es hombre, busca a la mujer fuera de la iglesia, si es mujer, busca al hombre fuera de la iglesia, finalmente eso termina en un desastre. Lamentablemente, esa es la experiencia que uno ve, ¿verdad? En las iglesias, que cuando pasa eso, hay problemas. Hay problemas, eso nunca sale bien. No sé por qué es, pero pienso que es porque se viola la palabra del Señor. Entonces, las viudas, ¿verdad?
Pablo le dedica un tiempecito a las viudas, le dice que es mejor que se queden solas, pero si encuentran a alguien, ¿verdad? Y están jóvenes, pueden casarse, porque inmediatamente se muere el marido, que siempre se muere primero que la mujer queda libre de casarse, pero cásese con un hombre del Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hasta aquí me ha ayudado Dios. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por las personas, hermanas y amigos que lo han estado escuchando. Yo te pido que haya sido de bendición, que hayan podido entender tanto los hermanos de la iglesia como los que no están en la iglesia, que el matrimonio, Señor, fuiste tú que lo instituiste, que es sagrado, que debemos respetarnos y amarnos dentro de esta comunidad, dentro de esta sociedad que tú creaste. Oh Señor, líbranos de caer en la sexualidad por puro placer, Señor. Líbranos, Dios mío, de caer en las tentaciones. Ayúdanos, Dios mío, a hacer matrimonios fuertes, llenos de tu amor y de tu bondad. Ayúdanos a ponerte a ti primero, Señor, en todos los casos de nuestra vida, tanto en lo material como en lo espiritual.